Han pasado alrededor de 7 años. Kira actualmente tenía la edad que tuvo Gohan cuando se enfrentó al tirano Cell, y su hermano menor, quien llevaba el nombre de Biel, tendría 7 años. Ambos hermanos eran muy unidos hasta que cierto día. Papi, mira esto. ¡Wow! Biel, debo admitir que es increíble, a mí me costó mucho obtener la fase 2 y a ti tan fácil como a tu tío con el ordinario. En ese lapso de tiempo, Tapión y Minosia seguían con sus nuevos cuerpos y gracias al arduo entrenamiento con el Ángel Beast, lograron adaptar sus cuerpos a sus poderes y fuerzas Saiyajin, pero eso no era todo. De alguna forma, el Supremo Kaiosama junto al antepasado lograrían encontrar una especie de técnica que los ayudaría a transformarse en sus formas terrícolas, por si algún día lo llegaban a ocupar. En el mismo sitio se encontrarían las deidades junto a Itza, quien amablemente les traería té helado junto a mochis para que pudieran degustar tranquilamente. Además de que Kira se encontraba con ellos, pero ella no dejaba de ver a su hermano menor con recelo, estaba verdaderamente furiosa con él. Ella había entrenado mucho para ser la primera de ellos dos en alcanzar esa fase, pero por más que lo intentaba no podía superar sus límites más allá del Saiyajin ordinario. Vamos, Kira. No te preocupes. Estoy seguro de que pronto los alcanzarás. No lo sé, creo que siempre seré la última. No, cariño, no digas eso. Todos evolucionamos a nuestro tiempo y créeme, tú tendrás una transformación diferente a la de tu hermano. Mamá, no estoy segura de ello. Quizá no esté destinada a ser una guerrera, como tú, como papá y mis abuelitos. Vamos, Kira, no todos son prodigios. Cuando conocí a tu padre era alguien que no se hacía notar, hasta me daba la impresión que era muy débil. Hasta que se llevó a cabo el dichoso torneo de la fuerza. ¿De verdad? Así es, no sabemos mucho al respecto, pero por lo que sabemos y nos han contado, tu padre a tu edad derrotó solo a un bioandroide, que nadie pudo vencer, ni siquiera Goku. Además siempre nos decían que él poseía un gran poder, pero simplemente no le gusta pelear. Aunque ahora parece que es todo lo contrario. Vaya, qué delicia. Este sabor no existe en la tierra. Además de que su preparación es diferente, señor Bills. Es preparado en casa, casero. En eso, una onda de energía se esparció por el lugar mandando a volar la charola, estrellándose en las caras de ambos. Kira e Itza se cubrirían la boca y harían un esfuerzo por no soltarse a reír. Oigan ustedes, par de mequetrefes. Tengan más cuidado. ¡Qué desperdicio! No se preocupe, traeré más. Hice muchos, así que pidan los que quieran. Tapión y Biel aterrizarían y este último se acerca a su hermana mayor, pidiéndole que vayan a jugar, pero ésta se negaría. El niño comenzaría a insistir de no ser porque escuchó a su primo quien venía entrando junto a Minosia. Señor Bills, señor Whis, es un gusto verlos. Sí, no me digas, ¿vienes a entrenar? En realidad, hace poco hablé con mi mamá. Milk. Dijo que últimamente han estado desapareciendo personas y que un tiempo después aparecen, pero actúan de una forma extraña, además de oler a carne podrida. Vaya, eso es novedad. Algo que no pasa en la Tierra comúnmente. Va. Goku y Vegeta lo resolverán. El báculo de Whis comenzaría a brillar llamando la atención de todos y sintiendo la tensión en el aire. El ángel suelta un suspiro y contesta la llamada, pero nadie contestaba del otro lado. Whis expandió la imagen mostrándole a todos el escenario de lo que parecía ser el jardín de Corporación Cápsula, el cual estaba totalmente destruido. Pero, ¿ese es Corporación Cápsula? Así es. La llamada vino del comunicador de Bulma. Pero ¿qué recorcholis se está pasando? Al lugar aparecería el Supremo Kaiosama, quien se nota preocupado y angustiado. Enano, ¿sabes qué está pasando? Es Drio. Whis y Bills se sorprenden a más no poder. Bills caería desmayado y Whis queda paralizado. Supremo Kaiosama, ¿qué ocurre? ¿Y quién es Drio? Drio es una clase de demonio. Él puede controlar a sus víctimas con solo leer sus células, y los usa para su conveniencia. Debemos detenerlo, de lo contrario, será una aniquilación y el planeta Tierra tendrá que ser eliminado por el Hakai. Debemos hacer algo, aunque no queramos. Se trata de nuestro planeta natal y, por nuestros padres. ¿Que este no es su planeta natal? Papá, ¿qué pasa?
¿Por eso somos diferentes? ¿Por qué ustedes no son de aquí? No tienen idea por lo que pasamos en la escuela, todos nos consideran fenómenos. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que ocurre? Eso no importa ya. No te reconozco, me ocultaste tu origen. Biel. Escúchame. Déjame en paz. Biel, espérame. Maldición, yo no le dije nada a Gonki sobre Goten y por lo que veo tampoco le dijiste nada de Gohan. Ay, me va a dar algo. Como que Drio escapó. Bill se levanta y toma a Sin de los hombros y lo sacude, mientras exclama que eso no era verdad. Los hermanos solo observaban, en ese momento se sentían confundidos, aún tenían cierto remordimiento contra la mayoría de los guerreros Z, pero también habían hecho las paces con sus padres y la familia Briefs. ¿Vamos? Vamos, estamos listos para ir. En ese momento llegan Faira e Itza, quienes lograron escuchar todo y abrazan a sus respectivas parejas, deseándole suerte en su nueva travesía. Papá, quiero ir. No lo sé, Kira. Parece que es muy peligroso. No quiero que te pase algo. Por favor, déjame ir. Prometo no estorbar. Tapión, por más que intentó convencerse de que sería una mala idea de llevarla, no le quedó de otra. Ese lado tan convenenciero lo había sacado de Videl y tal vez esa era la razón por la que Kira andaba de insistente de ir a la Tierra. Señor Bills, señor Whis, ¿se encuentran mejor? Ay, eso creo. Ey. ¿Ustedes a dónde van? Iremos a la Tierra. Debemos ayudarlos, al menos por nuestros padres y por la familia Briefs, quienes son los únicos que se disculparon con nosotros. Y yo no me lo perdonaría si les pasa algo. Bill se lleva una mano a la frente y sin más los 5 parten viaje al planeta Tierra.